Mirada Económica. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos Mirada Económica por Canal 24 Horas y 24horas.cl, como siempre revisando las principales noticias que tienen que ver con el bolsillo, con la macroeconomía, las noticias también que van marcando la pauta de la semana aquí en este espacio. Y dentro de los muchos temas que siempre estamos revisando aquí en Mirada Económica, tiene que ver con uno que duele, que ha sido complejo, que las proyecciones son algo más optimistas, pero que en términos de los productos se ve de a poquito. De a poco van bajando los precios, especialmente de los alimentos, productos, bienes y servicios, que evidentemente con el dato que siempre estamos comentando aquí en Mirada Económica del IPC, de la inflación que entrega el INE, uno se hace la pregunta, ¿se está viendo eso en los supermercados, en las tiendas, los productos, los alimentos, el pollo, por ejemplo, la carne de pollo? De hecho, ya desde el Ministerio de Agricultura se ha indicado que ha experimentado una leve baja, no solamente por el tema de la inflación general, sino también por la situación que tiene que ver con la exportación de la carne de pollo. Pero ¿qué pasa con otros alimentos que son característicos, clásicos de la canasta básica? Lo revisamos en la siguiente nota. Es la proteína más consumida por las familias chilenas y por ello su precio es altamente sensible para el bolsillo. El pollo, un infaltable en nuestras mesas, ha comenzado a caer de precio y así lo notan los consumidores. Sí, justo yo encuentro que bajó un poco. Sí, bajó un poco, no mucho, pero algo es algo. ¿Se nota? Se nota la diferencia. Sí. No, sí se nota la diferencia, pero no mucho tampoco. Está más bajo, pero llegó a estar hasta 4.000 pesos. Sí, por decirle, el tuto cuarto estaba hace una semana atrás a 1.998, ahora está a 1.798. La pechuga de huesada hace una semana atrás estaba a 2.998, ahora está con letrero grande 2.798. Una caída leve pero que se nota. Según cifras de ODEPA, el truto entero de pollo ha bajado un 7,4% solo en la última semana, mientras que la pechuga ha caído un 1,6%. El pollo entero en un mes ha retrocedido un 3%, todo debido a la gripe aviar que ha frenado las exportaciones nacionales. Felizmente hay una tendencia muy significativa, mirado en varias semanas, de baja de las carnes blancas. El 30% de la producción de aves se exporta, el resto va al mercado nacional. Entonces ese 30% hay que ver dónde se está ubicando nuevamente. O sea, el producto que normalmente se exporta ahora se ha quedado en Chile, elevando la oferta, algo que también impacta en los precios que comercializan las carnicerías. Debido al sobrestock que existe, al aumento de la oferta de pollo disponible, lo que nos ha llevado a bajar los precios, y eso ha hecho que la gente, en esta búsqueda por ahorrar, busque comprar pollo en vez de otras proteínas. Pero no es la única buena noticia para los consumidores. Según datos del Ministerio de Agricultura, diversos productos de verano están siendo liquidados y se pueden encontrar a precios convenientes. La manzana ha caído un 19% durante marzo, el poroto verde un 10% y, ojo, el choclo ha retrocedido un 7% solo en la última semana. Así que se puede seguir comiendo humita, pastel de choclo. Llamamos a privilegiar este producto de nuestro campo. La mala noticia viene con el limón. Un 6% ha subido su precio en las últimas semanas y la tendencia podría continuar debido a la cercanía de Semana Santa, periodo en que se dispara su consumo. Cosa de todos los años. En este tiempo sube el limón, es de invierno. Y en este tiempo cuesta para tener limones porque gasta mucha agua, todas esas cosas. Entonces por eso es caro el limón en este tiempo. Después de mayo para adelante, junio, baja. Ha subido, sí, el doble del año pasado, porque el año pasado no subió tanto. Precios de frutas y verduras que se pueden monitorear en el sitio web www.odepa.gov.cl. El llamado es a cotizar y a privilegiar los productos de temporada. La radiografía de los precios que nos entrega Felipe Gallegos ahí en la nota, y por supuesto es uno de los temas, otros más que vamos a estar revisando aquí en el programa. Para eso, con una experta, sí, aquí en la casa, Gabriela Clivio, economista y directora de Mazars Chile. Gabriela, siempre un placer, muchas gracias por acompañarnos aquí en Mirada Económica. Un placer para mí, Nico, estar con ustedes de vuelta. A ver, varios temas. Primero quiero aprovechar la nota que estábamos revisando, más allá de los productos y la estacionalidad evidentemente que pega a favor o en contra del bolsillo en términos de los productos. Te quiero preguntar, ¿se está registrando, más allá del dato que entrega el INE con respecto a la inflación, que efectivamente se está traspasando a precios, se está cediendo en términos de las presiones inflacionarias en Chile?
Sí, o sea, si tuviera que responderte entre sí o no, sí, claramente sí, digo. Y además tenemos otro factor que ayuda mucho, que es cómo se ha ido ajustando a la baja el precio del dólar, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, tenemos un dólar que está en 7.90, o sea, está por debajo de los 800 pesos. Hay un componente muy importante que en la canasta, en el IPC, digamos, en los precios, hay un efecto muy importante en los precios, que cuando sube el dólar se ve, no te digo que se desata la inflación, pero se nota mucho, se transmite mucho, se transfiere mucho a inflación. Entonces, el hecho de que no solamente algunos precios internacionales estén cediendo, sino que además en el país el dólar haya bajado y se encuentre muy lejos de los niveles superiores a los 1.000 pesos en los cuales en algún minuto el Banco Central decidió intervenir. 1.050 pesos de hecho fue el pic. Claro, fue una muy buena noticia para la inflación. Vamos a estar viendo evidentemente eso y también con todo lo que conlleva la situación de los precios. Por ejemplo, hemos estado viendo los resultados que entrega el INE sobre las remuneraciones que bajan, y no es que los mismos sueldos bajen, sino que el costo de la vida, como es mayor, evidentemente hace que el mismo peso tenga un valor completamente distinto de hace 4 o 5 años, por ejemplo. Así es, estamos como la canción de Juan Luis Guerra, es el costo de la vida, como en la medida que los salarios no se reajusten en la misma medida que el IPC, entonces tenemos un abaratamiento, digamos, un menor salario real, lamentablemente. Por eso la inflación es el gran tema para el Banco Central, ¿no? El combate a la inflación. Claro. Déjame llevarte al dato también que se entregó esta semana, que tiene que ver con el desempleo, íntimamente ligado, 8,4% entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. ¿Se estanca la creación de puestos de trabajo? ¿Preocupa? ¿Se está de alguna manera cumpliendo con expectativas negativas que se miraban para este año, Gabriela? Yo creo que no. O sea, creo, de todas formas, me parece triste y lamentable lo que se está viendo en situación de desempleo, digamos, este desempleo de 8,4%. Pero también vemos simultáneamente la creación de puestos de trabajo en el sector formal de la economía. Y eso me parece muy importante. Entonces, a mí me parece que el gran flagelo, digamos, el gran problema del que nadie se ha hecho cargo y no se menciona ni en la reforma tributaria, ni en pensión, es el tema de la informalidad que tiene la economía. Entonces, desde ese punto de vista, el hecho de que se estén creando puestos de trabajo y que estos puestos de trabajo sean formales, me parece una buena noticia. De todas formas, claro, yo en mis proyecciones tengo una contracción de la economía para este año. Entonces, el panorama para el sector laboral tampoco es muy auspicioso, digamos, en una economía que se va a contraer. Claro, porque muchas veces nos preguntan aquí en el programa, ¿por qué hacen esta relación entre lo que es la expectativa, la proyección de crecimiento con el efecto, con rezago mucho o poco, digamos, de que eso puede impactar al mercado laboral? Expliquemos un poquito eso, porque muchos dicen, bueno, pero es una proyección que se puede cumplir o no, pero finalmente igual le pega al trabajo. Sí, digo, porque básicamente nosotros estamos pensando el Producto Bruto, que es lo que nosotros medimos como crecimiento. Nosotros medimos cuánto crece la economía, es lo que produce en bienes y servicios este año versus el valor de lo que produjo en bienes y servicios el año pasado. Claro. Y básicamente, ¿yo cómo produzco más? Produzco porque contrato más gente, o porque tengo más empleo, o porque tengo más inversión, o porque tengo un salto en la productividad. Nosotros en Chile en productividad hace como una década que estamos con la productividad estancada. O sea, si crecemos, una discusión eterna. Claro, entonces, o porque se materializa más inversión, pero la inversión, por suerte, digamos, todavía estamos en esta etapa de la humanidad en la cual se necesitan personas para hacer funcionar el activo fijo, ¿no? ¿Verdad? O lo que sea. Entonces, hay una creación de empleo que va de la mano de la inversión. Por eso, cuando nosotros decimos, esta reforma no es buena para la inversión. Bueno, si no es buena para la inversión, tampoco es buena para las personas, porque no se van a generar nuevos empleos. Claro. Ahora, las proyecciones, y quiero tomar un poquito también lo que tú mencionabas sobre la estimación de cómo una economía se contrae. Con el paso del tiempo, quizás si hacemos la comparación de las proyecciones de crecimiento para este año, o de crecimiento en este sentido, caída del PIB, desde el año pasado hasta ahora han ido siendo menos peor, digamos, como se diría. Son más optimistas, pero que igualmente muestran de que hay un frenazo, o que va a haber un frenazo. Sí, son menos optimistas porque hay
de alguna forma hay un componente importante o hay un peso importante que tiene la incertidumbre en los proyectos de inversión. A mayor incertidumbre se retrasan los proyectos de inversión. En la medida que la incertidumbre va bajando, ciertos proyectos de inversión que se habían dejado de considerar empiezan de vuelta a estar en el radar. Claro. Yo, desde mi punto de vista, creo que hay un grado muy importante de incertidumbre que se redujo en el mercado local, que es lo que sucedió el 4 de septiembre, digamos, porque hasta ese momento se estaba hablando de un cambio radical de las reglas de juego, con posiciones muy polarizadas, y en el fondo lo que estamos viendo es un acercamiento al centro o una convergencia. Entonces, ese escenario tan dramático desapareció del horizonte. O sea, ese factor que era interno, que no tiene nada que ver ni con la guerra en Ucrania, ni con lo que está pasando a nivel de geopolítica, desapareció. Y por otro lado, contamos ahora con un efecto que ese sí es externo y nos puede ayudar mucho de alguna forma en no tener un escenario tan recesivo este año, y es la decisión que tomó China de terminar con su política de cero COVID, que hasta hace poco China estaba prácticamente cerrado de alguna forma, ¿no? La reapertura de China, dada la importancia que tiene como socio comercial de Chile, es un factor externo que nos puede ayudar a terminar un año con una contracción menor de lo que esperábamos hace un año. Claro, Gabriela, porque en ese sentido uno piensa en China y inmediatamente lo asimila al cobre. Mayor consumidor de cobre del mundo, o sea, Chile el mayor productor de cobre, pero igualmente una exportación al gigante asiático desde nuestro país que se ha ido diversificando también. Por supuesto, digo, no solamente cobre, es cobre, es hierro, es fruta, digo, la exportación a China, el tipo de producto se ha diversificado enormemente en los últimos años. Ahora, y cuando van mejorando de expectativas o son menos negativas, menos pesimistas que antes, esto puede ir ayudando, vuelvo al punto que estábamos comentando, al mercado laboral en términos de una proyección algo más optimista, insisto, o menos pesimista que antes? Yo creo que sí, o sea, yo por lo menos tengo una expectativa menos pesimista para la contracción de la economía este año. Antes pensaba que la economía se iba a contraer un 2% y hoy pienso que la contracción puede ser cercana al 1%. Me parece que igual va a haber una contracción en la economía, pero en la medida que la contracción es menor, de alguna forma es bueno para el mercado laboral, ¿no? Hay que acordarse de momentos en que la economía crece muy fuertemente, se crean fuentes de trabajo, y no solamente se crean fuentes de trabajo, se crean fuentes de trabajo no precarias, formalizadas, ¿no? ¿Verdad? Que es a lo que queremos apuntar en realidad. Porque tú lo decías muy bien, Gabriela, aquí hay que tener mucho ojo, y siempre en términos del mercado laboral, con el aumento de la informalidad. Recordemos esa informalidad que no tiene contrato, que no tiene seguridad social, que es esporádico también en términos de las remuneraciones, pero que va compensando muchas veces lo que es ese dato de desempleo que se entrega. Y claro, sí, y no solamente no tiene contrato, no tiene aporte jubilatorio, no tiene condiciones de seguridad muchas veces, ¿no? ¿Verdad? Entonces no solamente es el no contrato, es una precariedad, digamos, que no hay que, ese no es el tipo de empleo, digamos, que queremos que el país genere. En ese punto, ¿cuál es el margen también, Gabriela Clivio, a tu juicio, que se puede tener desde las medidas que se anuncian desde el gobierno, desde los distintos sectores económicos? Obviamente también importante lo que pasa desde el sector privado, pero lo que pueden ser políticas pro empleo en términos también de aumentar, incentivar la formalización, el IFE laboral, por ejemplo, uno de esos casos, ayuda en este contexto, ¿no? Yo creo que el tema de incentivar la formalización es un gran tema. Es un tema en el cual estamos tremendamente al debe, es un tema que no se ha tocado en ninguna de las reformas, es un tema que no se tocó, por ejemplo, en la reforma tributaria. Uno siempre habla de la carga tributaria, nos comparamos con la OCDE, pero los niveles de informalidad de la economía en Chile son el doble de lo que son en otros países de la OCDE. O sea, ¿cuánto más se podría recaudar si hubiera un nivel de informalidad menor? ¿Cuántos trabajadores independientes no cotizan, por ejemplo? No cotizan, no pagan impuestos. Entonces,
es súper importante poner el tema de la formalización de la economía en el centro del debate. O sea, es muy importante poner este punto en las discusiones, digamos, en las discusiones nuevas que hay ahora para la reforma tributaria, en los temas de pensiones, digamos. Ahora, claro, tenemos una pensión garantizada universal, donde en el fondo, digo, quien nunca cotizó igual tiene derecho a esta pensión, pero en el fondo de alguna forma, ojo, porque esto también podría llegar a ser visto como un desincentivo a la formalización. Claro. O sea, nunca cotizo, pero igual ahora voy a tener una pensión garantizada. Gabriela, vamos a seguir conversando, profundizando también en lo que es bien interesante conversar, que tiene que ver con reforma. Te pido que te quedes con nosotros, vamos a hacer una pausa. Mirada Económica. Seguimos con más Mirada Económica, estamos conversando con la economista Gabriela Clivio. Gabriela, déjame ahondar en esta segunda parte en temas que obviamente tienen impacto en las proyecciones, en las certezas o incertidumbre, y tú mencionabas lo que son las reformas estructurales, la discusión legislativa, pero también técnica que se está dando, y quedarme un segundito con lo que es la reforma tributaria. ¿Cómo ves tú, desde la mirada de una economista, esta búsqueda que se está dando desde el gobierno, liderada por el ministro de Hacienda, de un pacto tributario? Esto se da luego, recordemos, del rechazo a nivel legislativo de la reforma tributaria que se presentó inicialmente por parte del gobierno. Yo creo que en el fondo la reforma tributaria anterior, digamos, creo que en realidad no hubo un verdadero diálogo. Me parece que en el fondo lamentablemente fueron mesas de trabajo, por decirlo de alguna forma, donde se partió desde mi punto de vista de un diagnóstico errado y no se escucharon las diferentes posiciones técnicas y muy bien fundamentadas, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, lo que decíamos recién, el tema de los niveles de informalidad de la economía fue algo que nunca se le prestó atención. El tema de que esta reforma, así como estaba planteada, afectaba negativamente al crecimiento, era algo que no parecía como que no era tan así. Y a mí me parece que en el fondo nosotros, y se ponía mucho hincapié, se hizo mucho hincapié en el tema de los impuestos correctivos, que a mí me parecen correctos, porque en el fondo estamos tratando de desincentivar cierto consumo de determinados bienes que aparte, digamos, afectan a toda la población. Pero se hacía mucho hincapié, por ejemplo, en el tema del impuesto al patrimonio, que es un impuesto a los súper ricos de alguna forma, que se ha probado en la evidencia, digamos, que es un impuesto que no es bueno para recaudar, digamos, que si lo que se busca es recaudar, no recauda. Digo, se hacía mucho hincapié en que tenemos que recaudar más porque tenemos que financiar todos estos gastos, pero nunca se tocó el tema de cómo hacemos más eficiente el gasto público, nunca se tocó el tema de por qué, por ejemplo, no aumentamos la base imponible del impuesto a las personas, que pareciera ser algo lógico. Que eso es bien clave, pero tiene una dificultad para cualquier gobierno que finalmente presenta un proyecto de reforma tributaria, que, corrígeme si estoy equivocado, pero aumentar la base imponible es finalmente que más personas paguen impuestos. Sí, es que más personas paguen impuestos, pero también es que, por ejemplo, que los primeros tramos de impuesto a la renta, que la tasa de impuesto avanza muy lentamente, avance un poco más rápido, ¿no? ¿Verdad? Claro. O sea, y también tiene que ver con que en el fondo nunca estuvo en la reforma tributaria anterior ni en los diálogos cómo estimular el crecimiento. Porque en el fondo, si yo recaudo un 20% del PIB y yo crezco más y genero más valor todos los años, entonces ese 20% termina siendo cada día más grande. No en términos de porcentaje, pero sí en términos de aporte para el fisco. Claro. Entonces, yo creo que en el fondo ahora tenemos una oportunidad de verdad poner atención en los temas que hay que solucionar. Me parece súper importante tocar el tema del gasto público, el tema de la eficiencia del gasto público, el tema de la informalidad, el tema de las exenciones también, que ha sonado muchísimo. ¿Qué cosa, Nico? El tema de las exenciones, se han hecho varios diagnósticos. Sí, el tema de las exenciones. Con la complejidad y dificultad que muchas veces es terminar con una exención tributaria. Claro, por supuesto, digo, pero de hecho este tema de que hay un gran porcentaje de la población, un 75% de la población que no paga impuestos, es una gran exención.
Claro, más allá de que se paga el IVA cuando se compra un bien o un servicio, pero eso ya es... Bueno, pero si en el fondo aumentamos la base impositiva por el otro lado, quizás se puede reducir el IVA en 1 o 2 puntos, ¿no? O sea, también eso es algo que tenemos que ver, digamos, pero me parece que lo importante es, así como de un tiempo a esta parte hubo como una desacreditación de los técnicos, porque ciertos técnicos no supieron explicar las cosas de manera fácil, tampoco es que hay que dejar de lado a los técnicos, hay que reconocer el aporte a nivel técnico que tienen a la discusión, digamos, hay que reconocer los conocimientos y hay que reconocer sobre todo, hay que mirar la experiencia comparada y ver lo que sucedió y lo que funcionó en otras partes del mundo. No tiene sentido reinventar la rueda. Poner un impuesto que en otras partes del mundo, los países que lo han establecido han dado marcha atrás porque no recauda, no tiene sentido. Claro, que siempre se ha explicado que este impuesto al patrimonio, o denominado impuesto a los superricos a nivel de historia y también a nivel internacional, no recauda lo que finalmente se propone inicialmente porque esos capitales se mueven. Claro, salen del país. Y tienen la capacidad de hacerlo, digamos. Exactamente. Hay que aumentar la capacidad del servicio de fiscalización, hay que reducir la evasión. Sin duda, esos son los temas en los que hay que hacer hincapié, ¿no? En la formalización de la economía. Esos son los temas en los que hay que hacer hincapié, que son súper importantes. Sí, y déjame ir a otra reforma, otro proyecto que está en el Congreso, que se está discutiendo, que es la previsional. Claro, uno diría... tiene nexos, digamos, con lo que puede ser el sistema impositivo, pero evidentemente va más allá en términos de la seguridad social que busca. ¿Cómo lo ves tú? Desde la mirada que tú mencionabas, desde los técnicos, es esta una conversación también donde si uno habla de la necesidad que tiene el Ejecutivo y el Estado de llegar a un pacto tributario, uno pensaría también en llegar a un pacto previsional, bien complejo en términos de que este es el tercer gobierno que insiste en una reforma previsional. Ya han habido 2 experiencias donde finalmente hubo cambios, hubo algún tipo de aumento, por ejemplo, del pilar solidario, pero más allá de eso te iba a decir. No la estructura del sistema. Bueno, pero ha habido cambios importantes y ha habido avances en términos del pilar solidario. Sí, claro. Eso es cierto, digamos, y eso hay que reconocerlo. El tema... Yo encuentro que así como está planteada, a mí no me hace mucho sentido una reforma de pensiones, porque cuando uno quiere hacer una reforma de pensiones, uno tiene que partir diciendo, a esto quiero llegar. Esta es la tasa de reemplazo que quiero tener, o la tasa de reemplazo, para explicarlo en fácil, este es el porcentaje que quiero que se pueda cobrar una vez que yo llegue a la etapa de jubilación. Claro, del último sueldo. Claro, del último sueldo. Este es el porcentaje del sueldo que yo quiero que se cobre. Eso no está definido en la reforma de pensiones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me parece que hay una gran confusión a nivel de la ciudadanía, que no sé por qué se ha dado, quizás porque se dan estas discusiones técnicas y nadie lo explica bien. Las AFP como tal han hecho un buen trabajo en lo que se refiere a la rentabilidad que han otorgado de las pensiones. Entonces, los montos ahorrados en las cuentas de AFP, que hasta hace poco mucha gente decía que eso no existía, que no existían las cuentas individuales. Sí. Si hay algo para lo que han servido los retiros, es para demostrar que la plata estaba. Eso y que la plata es de uno. Claro, que la plata estaba y es de uno, porque a diferencia de muchos servicios públicos, uno pedía el retiro y estaba. Y mucho más rápido que cualquier devolución de la tesorería o de lo que fuera. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, los montos ahorrados de las cotizaciones obligatorias se triplicaron para los que imponían. Lo que pasa es que en una economía con grandes grados de informalidad, donde la gente no aporta, si el sistema de pensiones está basado en un ahorro personal y obligatorio y yo no ahorro, entonces, claro, mi pensión no es nada. Entonces, ¿la culpa es de las AFP y del sistema? No, la culpa es de que los sueldos son bajos, la culpa es que yo no ahorré, claro. La culpa, por decirlo de alguna forma, es que la tasa de cotización es muy bajita. La tasa de cotización de un 10% es muy bajita. Ahora, con la idea que aquí esto se replica, pero hay una diferencia en términos de la forma como se administra, me refiero a la cotización con cargo al empleador, se estableció también en la reforma de la administración Piñera II. La discusión ahí también se ha centrado en la tasa que se adiciona y cuánto va a la cuenta individual, cuánto va a seguridad social en general.
se habla también aquí de las cuentas nacionales, que es lo que establece la reforma. ¿Cómo ves tú esa discusión? Sí. Muchas veces, por lo menos en la discusión anterior, digo, del gobierno pasado, se concentró mucho desde lo legislativo, quizá obviando un poco lo técnico, cuánto va hacia uno y otro, y finalmente se llegaba a una negociación donde en algún minuto se hablaba de 3 y 3, por ejemplo. Claro, ahora yo encuentro que hay que decirle a la gente la verdad, ¿no? O sea, hoy en día lo que uno impone para su cotización, para su pensión, va a una cuenta de ahorro individual. Por lo tanto, es de cada persona que impone, cada persona que cotiza. Si ahora, con cualquier reforma de pensiones que sea, va a haber un porcentaje que no va a una cuenta de capitalización individual, entonces se transforma en un impuesto. Porque no es un ahorro que va directamente a una cuenta individual. Es un ahorro, es un monto que sacan de la cotización, es un monto que cada uno cotiza que va a financiar las pensiones de quienes hoy están trabajando. Eso es la primera cosa. Entonces, decir que esta reforma tributaria, junto con la reforma de pensiones, así como estaba, afectaba solo al 3% de la población, no es así. Porque si resulta que a su vez se está proponiendo una reforma de pensiones donde va a haber un 3% adicional de cotización que no va a ir a una cuenta individual, entonces ese es otro impuesto que de alguna forma está disfrazado, pero es otro impuesto. Entonces, a mí me parece, digamos que, y lo de las cuentas nacionales me parece un disparate. Me parece que en el fondo, si para mucha gente ha sido complicado entender el rol de las administradoras, el rol que tiene el encaje y cómo las administradoras o las AFPs han logrado rentabilizar los montos ahorrados, y había tanta confusión entre la gente que había muchísimos que pensaban que las platas no estaban en las cuentas individuales. Me parece que para la gran mayoría de la gente explicar este tema de las cuentas nacionales, que dicho sea de paso son cuentas ficticias, con rentabilidades atribuidas y ficticias, me parece una entelequia, me parece algo muy difícil de explicar, y no entiendo por qué tendríamos que transicionar hacia eso cuando en la mayoría de los países del mundo los sistemas de pensiones que han transicionado hacia las cuentas nacionales son sistemas de reparto que están desfinanciados y entonces transicionan a las cuentas nacionales. O sea, para mí claramente la clave está en aumentar la tasa de cotización. Gabriela Clivio, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Varios temas que estuvimos conversando en el programa. Que te vaya muy bien, Gabriela. Un placer, Nico. Gracias por invitarme. Gracias. Vale, chao. Cuídate. Bien, así llegamos al final del programa, pero como siempre recordándoles que aquí en Mirada Económica estamos tratando todos los temas que tienen que ver con su bolsillo y también con el acontecer económico nacional e internacional. Terminamos, las invitamos a que sigan con todas las noticias acá en Canal 24 Horas. Nos vemos, chao, cuídense. Mirada Económica.